Buenos días, amigos de Agronegocios Perú y Arándanos Perú. El día de hoy vamos a tener una interesante conversación con el ingeniero Álvaro Villalba. Él es director comercial del área de hortofruticultura de Projar, una empresa que desde hace 2 décadas aproximadamente se especializa en la producción de sustratos para arándanos y para una serie de cultivos. Vamos a conversar con él desde España. Ha tenido la gentileza de contactarse con nosotros para conversar sobre el crecimiento de la producción en nuestro país. Los arándanos ya se van a convertir en el primer producto de la canasta agroexportadora. Los arándanos están en segundo lugar ahora, actualmente. Se ha producido en la última campaña 120.000 toneladas por un valor aproximado de 764 millones de dólares. Y va para más. Buenos días o buenas tardes allá, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer esta entrevista. Y la verdad que todo bien. Un poco en estos momentos con mucha incertidumbre y con mucha preocupación debido al COVID. Pero bueno, bien, gracias a Dios, y espero que vosotros también esté todo bien por Perú, y mucho ánimo a todas las empresas productoras de arándanos ahora mismo en Perú que están en plena cosecha, y espero que sea lo mejor para ellos en estos momentos. Bien, Álvaro. Sí, tú has visto las cifras que a pesar del COVID, a pesar de las circunstancias que estamos atravesando, se sigue creciendo y creciendo en el subsector de los arándanos. Y también mucho interés en lo que es el cultivo hidropónico del arándano. Quisiera que nos conversara sobre el cultivo hidropónico, las ventajas, cómo se está desarrollando en el país, qué tipo de empresas, a qué tipo de empresas se recomienda seguir este sistema, este método, y qué implica todo ello. Perfecto. El cultivo hidropónico, la ventaja que tiene frente al suelo es que se puede cultivar en cualquier parte de Perú. El arándano es una planta que tiene unos requerimientos de suelo bastante específicos, bastante concretos, y que es complicado encontrar un suelo en el que el arándano se desarrolle bien. Tienen que ser suelos con pH bajo, suelos ácidos, tienen que ser suelos muy sueltos, suelos con un porcentaje de materia orgánica no alto, pero con algo de materia orgánica. Entonces es complicado encontrar ese tipo de suelos, ¿vale? Entonces el cultivo hidropónico lo que hace es que puedas cultivar independientemente del suelo que tenga. Entonces por eso se está desarrollando bastante a nivel mundial, y ahora en Perú pues también se está desarrollando de una forma importante. Luego también el hidropónico lo que hace es que tengas un mayor control sobre la planta. En el suelo es difícil controlar porque hay muchos factores y porque tú no sabes exactamente lo que la planta está tomando, mientras que en el cultivo hidropónico, en el cultivo fuera de suelo, le das exactamente a la planta lo que necesita en cada momento, por lo tanto tienes un mayor control sobre la planta. Entonces básicamente esas son las dos opciones por las que el cultivo hidropónico se está desarrollando bastante. Aparte de eso, pues luego tienes ya factores como aumenta la densidad de plantación por hectárea y todo ese tipo de acciones o de opciones que hacen que sea una ventaja cultivar en hidropónico frente a ciertos suelos. Álvaro, ¿tú dirías que en el Perú, entre el suelo y el agua, cuál de ambos elementos sería más limitante para el cultivo de arándanos? Vamos a ver, depende de las zonas. Tú tienes zonas como el norte de Perú, que tienes agua abundante, entonces que no es, a priori no es ningún problema. Tiene zonas como en el sur de Perú, en la zona de Ique y todo eso, que el agua ya empieza a ser, en ciertos lugares, empieza a ser un problema. En cuanto al suelo, pues bueno, lo que es extensión de tierra, no hay grandes problemas en Perú porque es un país que tiene mucha extensión de tierra,
Y en cuanto a encontrar suelos idóneos para el arándano, eso ya sí es un poco más problema. Ahí ya sí que hay más dificultad en Perú. Claro, la composición del sustrato es un tema bastante importante. Muchos proyectos pueden fracasar debido a esto. En este caso, ¿qué recomienda Projar? ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué cuidado se debe tener al momento antes de iniciar un proyecto de este tipo? Lo primero que hay que ver es analizar el tipo de suelo que tienes, el tipo de agua, por supuesto, y ver si se puede hacer la plantación en suelo. En caso de que el suelo no sea óptimo, ver si se puede mejorar para cultivar en suelo. Y en caso de que no se pueda mejorar, que tenga ciertos limitantes, como que son suelos muy poco porosos, suelos muy pesados, entonces ya ahí sí que te vas a la opción hidropónica. Entonces, por lo tanto, antes de hacer una plantación de arándano, analizas el suelo y ves la opción de si se puede mejorar o no. Y en caso de que no se pueda mejorar, te vas directamente a hidropónico. Para mí es un error hacer una plantación de arándano en un suelo que no es bueno, porque ahí vas a estar continuamente intentando mejorarlo y no vas a tener buenos resultados, y sobre todo vas a gastar mucho dinero y al final no vas a tener los kilos necesarios para ser competitivo. La planta posiblemente esté viviendo, posiblemente te esté dando algo de arándano, pero no te está dando el rendimiento necesario para poder ser competitivo en el mercado. Y cada año los márgenes se van reduciendo, cada año todo es un mercado globalizado y es un mercado que hay que ser lo más competitivo posible, entonces hay que ir a soluciones que te den los máximos kilos posible con el menor coste posible. ¿Desde qué área se recomienda empezar con cultivo hidropónico? ¿O es para operaciones grandes, medianas, pequeñas? No, el cultivo hidropónico se puede, de hecho, al meter más planta por hectárea necesitan menos superficie para sacar necesitan menos superficie para sacar los mismos kilos. Sí que es verdad que el cultivo hidropónico necesita de un cierto conocimiento a nivel agronómico de lo que, y un cierto sistema de fertirrigación con una tecnología relativamente alta. Por lo tanto, no es necesario tener una superficie mínima. O sea, a partir de 2, 4, 5 hectáreas tú puedes hacer cultivo hidropónico. Lo que sí que es necesario es tener ciertos sistemas de fertirrigación con cierta tecnología para hacer que el sistema hidropónico, el sistema fuera del suelo, dé buenos resultados, eso sí. Las labores culturales, la cosecha, ¿de qué manera se favorece con el cultivo hidropónico a estas actividades? Bueno, ahí no hay grandes diferencias frente al suelo, ¿eh? El tema de la cosecha eh, es muy similar. No puedo decir que en hidropónico la cosecha sea más fácil o que en hidropónico dé mejor fruta. Lo único es que como tienen más control sobre la planta, es más fácil que te dé mejor fruta, ¿vale? Pero no puedo decir que un cultivo hidropónico frente a un suelo dé mejor fruta ni más cosecha por planta. Lo que sí que es verdad, como he comentado antes, que al poder poner más densidad de plantas por hectárea, sí te dan más rendimiento por hectárea. Pero a nivel de cosechas a nivel de manejo en la cosecha y todo eso son muy similares. En el caso de que se presentara alguna plaga o enfermedad, facilita, por ejemplo, retirar esa unidad que está en problemas y reemplazarla por otra, ¿verdad? Sí, correcto, totalmente, una afirmación totalmente correcta, sobre todo porque, bueno, en el hidropónico tú puedes retirar una planta, no hay ningún problema, mientras que en el suelo, al estar todo en contacto, pues es más difícil este tipo este tipo de acciones. Luego hay otra ventaja en el hidropónico, es que como va en una maceta, pues a la hora de aplicar herbicidas, a la hora de aplicar todo ese tipo de productos, pues siempre
es más fácil aplicarlo en sistemas hidropónicos que en sistemas de suelo. Sí. En cuanto al enraizamiento, ¿cómo las macetas favorecen el enraizamiento, que es tan importante para el arándano? Por supuesto, en sustrato, el enraizamiento es mucho más rápido que en suelo. Eso está demostrado. Incluso cuando tú añades sustrato al suelo, el enraizamiento es mucho mayor. O sea, eso no es cuestión de hidropónico o no hidropónico, eso es cuestión de cuando metes sustrato. O sea, ahí el sustrato lo que hace es que le da las condiciones óptimas para que el arándano desarrolle las raíces. Y sí que es verdad que cuando se añade sustrato, pues la planta se desarrolla mucho más y eso se traduce en kilos al final de campaña, que es lo que va buscando el productor. Sí. Si hay alguna diferencia entre los kilos obtenidos en hidropónico y los kilos obtenidos en suelo. Sí, de hecho, por hectárea estaríamos hablando de en torno a un 15-20%, sobre un 15% más por hectárea, por hectárea, En hidropónico. en hidropónico, debido a que metemos más plantas por hectárea. Ah, claro. Entonces es considerablemente más conveniente, ¿verdad? Sí, también es verdad que la inversión es mayor, la Sí, inversión inicial es mayor, pero también el retorno es mayor, también es más rápido. claro, sí, es cierto. Y experiencias que hayas observado acá en Perú, de algunas empresas, ¿qué tal les ha ido con el hidropónico? En Perú es verdad que el hidropónico se va desarrollando poco a poco porque tiene suelos relativamente buenos, ¿vale? Entonces el cultivo en suelo va bastante bien. Pero sí que ya ciertas empresas, oye, no me gusta dar nombres, pero hay ciertas empresas ya de gran tamaño que están apostando por el hidropónico porque les está dando buenos resultados. Quizá habrá sobre unas 1000 hectáreas de hidropónico ahora mismo en Perú, ¿eh? Mencionaste que también el fertirriego, ¿no? ¿Se favorece también con el cultivo hidropónico? ¿Es más fácil el manejo? Sí, sí, mucho más fácil. Manejo, date cuenta que en hidropónico con unas buenas labores técnicas, el cultivo, una vez que sepa llevarlo bien, el manejo es bastante más sencillo, porque a la planta le das lo que necesita en cada momento. Y en cuanto al cultivo de arándano orgánico, ¿es el hidropónico el sistema apropiado para este Por tipo de cultivo? supuesto, por supuesto, para el cultivo orgánico, ahí sí yo recomiendo hacerlo en hidropónico porque el cultivo orgánico en suelo es algo más complicado y en hidropónico se facilita mucho la labor. Entonces, el convencional hay que ver en qué casos es más conveniente o no, pero el orgánico, la gran parte de productores notan una mejoría bastante importante en hidropónico frente a suelo. Ujú. Y dime, ¿qué elementos se necesita para un cultivo hidropónico? ¿El sustrato, macetas, qué otros elementos más? Bueno, pues necesitas el ground cover, prácticamente los mismos que, bueno, el ground cover, la maceta y el sustrato y luego el equipo de riego, lo que es la tubería y los goteros, no necesitas nada más. Frente al suelo, frente a las plantaciones de suelo, habría que añadir la maceta o bolsa y el sustrato, nada más, ¿eh? Ya. Y en costos, comparado con suelo, ¿qué porcentaje más o menos? ¿Cómo van por ahí La los? inversión, la inversión inicial estaríamos hablando en torno a un 30% más, la inversión inicial, sí, la primera vez, el primer año. Pero ya te digo que como sacas más kilos por hectárea, Ajá, esa inversión inicial se la recupera. recupera rápidamente. Y de hecho, sobre todo lo que es que el hidropónico te da la posibilidad de cultivar arándano donde
antes no se podía cultivar, o sea, en suelos que tú no podías cultivar porque no son suelos aptos para el arándano, el hidropónico te da la opción de poder cultivar en ese tipo de suelos. Exacto. Y bueno, hay la opción de bolsa, maceta, ¿no? Correcto. Hay Sí. diferentes, dentro del hidropónico hay diferentes opciones. Está el Easy Planter, que es la bolsa con el coco, y está la maceta con sustrato, o la maceta con coco. Hay tres Exacto. posibilidades. Tenemos 3 tipos de macetas. Está negra, marrón y beige o blanca. La diferencia es para zonas calurosas y zonas donde hay una elevada radiación y donde la radiación va a tocar la maceta, recomiendo la marrón, porque hace que el sustrato se caliente menos. En zonas menos calurosas y de clima un poco más frío se puede utilizar la negra sin problema. Sí. Y dime, ¿el sistema hidropónico es también apropiado para otro tipo de berries? Por ejemplo, frambuesa, mora. Sí, de hecho, en frambuesas lo desarrollamos también, o sea, está bastante desarrollado, se utiliza bastante en frambuesa, son tipos totalmente diferentes de maceta, tipos totalmente diferentes de sustratos. En fresa también está costando un poco más implantarlo por la inversión inicial, pero en fresa también lo estamos desarrollando, ya tenemos bastante productores que están apostando por el hidropónico. Luego en mora, debido al sistema tan potente de raíz, el sistema radicular tan potente que tiene en mora, poco a poco también se va desarrollando. Es cierto que el cultivo de la mora o zarzamora, como vosotros le decís, es un cultivo relativamente más nuevo y que hay muchas menos hectáreas, pero sí el sistema hidropónico se está imponiendo sobre todo en arándano, en frambuesa, y luego se está desarrollando también fuerte en fresa, en frutilla y en zarzamora. Bueno, y aparte de los berries, también he visto hermosos ejemplos de el higo en cultivo hidropónico, Correcto. ¿no? Eso correcto, eso lo empezamos a desarrollar hace unos 2 años. Apostamos, es un cultivo que vimos que podría ser interesante de hacer hidropónico. De hecho, empezamos unos ensayos con un centro de investigación y la verdad que nos ha dado muy buenos resultados. Y desde hace 2 años el hidropónico en higo lo que te permite es poder meter mucha más planta por hectárea. O sea, metemos muchísimas plantas por hectárea que si se cultivara en el suelo. Luego la recolección es mucho más sencilla, son plantas mucho más pequeñas, el porte está mucho más controlado y la verdad es que está teniendo mucha aceptación por parte de los productores.